¿Han aumentado las donaciones de órganos desde que ustedes empezaron a trabajar en la campaña con la Fundación Trasplante? hemos tenido muy buenos números hasta el 2012 en general y en Argentina. Y Argentina es en Latinoamérica uno de los más donantes de órganos, pero desde la fecha del 2012 hasta ahora hemos tenido algunos altibajos. Así que justamente todos los años hacemos hincapié y reforzamos el tema de la comunicación y solicitamos a todos que puedan ser donantes y contamos un poco lo que es la donación de órganos porque realmente es un evento que salva muchas vidas. Hoy estamos todavía faltando unos meses para cerrar el año, no tenemos unos números malos, pero bueno, tampoco fueron los números que tuvimos hasta el 2012 que íbamos batiendo récord año a año. Yo creo que esto va a ir mejorando, depende mucho de la comunicación y de que la gente entienda que el proceso de donación es un proceso tremendamente transparente y que es algo muy bueno en realidad porque va a poder ayudar a muchas personas que están enfermas. ¿Y por qué crees que sigue esta merma en el número de donantes? Bueno, a veces las políticas que se desarrollan, que hasta ese momento se habían desarrollado muy buenas políticas del hospital donante, a veces hay que ayornarlas porque están muy bien instaladas, pero bueno, cuando esto se plancha o se ameseta significa que algún retoque o algún cambio hay que hacer. Muchas veces también tiene que ver con el humor social, muchas veces tiene que ver con la situación que pasa el país, muchas veces tiene que ver con el estado de los hospitales públicos, que también es donde mucho se hace la donación de órganos, así que a veces son varios factores. Y a veces es un poco estacional, hay años que por ahí podemos tener más y hay años que podemos tener menos. Pero bueno, ante la alegría que veníamos teniendo hasta el 2012, que veníamos superando año a año el porcentaje del año anterior, hoy estamos, digamos, en un amesetamiento. No es malo el número, es bastante bueno, alrededor de entre 13 y 14 donantes por millón de habitantes, pero nos gustaría volver a superar el de 15 y tener más, llegar a 16 o 17 como otros países en el mundo, para tener índices buenos de donación de órganos. ¿Cuáles son las principales intervenciones que se hacen acá en Mar del Plata en cuanto a trasplantes? Bueno, de donación de órganos, por suerte tenemos uno de los hospitales que es el IGA, que es un hospital donante, está categorizado de esa forma y se hacen alrededor de 12 donaciones por año más o menos, más o menos 3 o 4 que se agregan en el año. Y de ahí donamos todos los órganos. Ahí se hacen donaciones de corazón, de pulmón, de hígado, de riñón, huesos, intestino, páncreas, un montón de cosas. Después de los trasplantes que se hacen aquí en la ciudad son el trasplante de córnea, de menos complejo a más complejo, el trasplante de riñón y el trasplante de hígado. Y bueno, algún día ojalá se pueda tener algún centro conjunto que pueda hacer todos los otros trasplantes que nos están faltando, que sería el pulmonar, el cardíaco, posiblemente agregar el de páncreas. Y aquellos que son trasplantes combinados, porque por ejemplo se puede hacer reno pancreático, se puede hacer hepato renal, se puede hacer cardio pulmonar, entonces a medida que vamos avanzando en la complejidad de los trasplantes, podemos combinar algunos órganos que se pueden trasplantar en forma conjunta. Mar del Plata está muy bien en donación y está muy bien en medicina de trasplantología, pero bueno, como siempre, los equipos queremos ir avanzando y generando un poco más para poder seguir adelante. A nosotros nos queda algunas cuentas pendientes, por ejemplo, con el trasplante pediátrico, que es una cosa que la tenemos ya hace tiempo en la cabeza, lo hemos trabajado con el Hospital Materno Infantil de nuestra ciudad y de a poco se han ido haciendo algunas cositas para tratar de implementarlo en el futuro. Y después, tal vez más adelante, hacer trasplante a donante vivo relacionado hepático, que es bastante complejo, porque el donante dona en vida una porción de hígado y la cirugía es una cirugía bastante compleja, donde se ponen en riesgo ambos, tanto el donante como el receptor. Así que bueno, son los pasos más importantes como para seguir desarrollando algo de la trasplantología en el hígado. ¿Ha ocurrido en Mar del Plata que haya gente que falleció en espera de un trasplante hepático acá en la ciudad? Sí, totalmente. Bueno, a raíz de lo que contábamos hoy con la falta de donantes, por ejemplo, este año, a principio de año, en el mes de enero y febrero, fallecieron 2 pacientes que tuvieron emergencia nacional en lista hepática. Porque ahí, si el órgano no llega en menos de 24 horas,
el paciente empieza a desmoronarse, digamos, en sus signos vitales y demás, y ya el trasplante deja de tener efecto y el paciente pierde la vida. Y después eso ocurre en gran parte de la lista nacional, digamos. Hay un 20-30% de los pacientes que están esperando un órgano que fallecen en la lista de espera porque el órgano no llega. Entonces ahí es donde nosotros un poco nos ponemos algo tristes, porque sabemos que si aumentamos un poquito el índice de donación, ese porcentaje lo podríamos reducir bastante. ¿Y cómo es la relación con el paciente que habla con ustedes, que se comunica con ustedes para realizar un trasplante? Bueno, la verdad que eso es algo muy interesante, porque yo provengo de un programa de trasplante donde ya se han hecho más de 1500 trasplantes hepáticos en Buenos Aires, y nuestro programa es un programa más joven y un programa más pequeño, por lo cual bueno, se han hecho 26 trasplantes, y digamos, el acercamiento que nosotros tenemos, no solo yo, sino el grupo, con los pacientes y su familia, es mucho más interactivo y es mucho más cuidadoso y tiene mucha más contención que un paciente que está en una lista en otros programas que son mucho más grandes. Eso es bueno porque se genera un vínculo muy interesante de relación médico-paciente, donde hay una muy buena comunicación y los resultados suelen tener suelen ser un poco mejores, tanto en el pre como durante el trasplante como en el post-trasplante.